a todos los radioescuchas. Un gusto compartir con ustedes nuevamente este programa muy importante de información sobre todo, de información sobre el sector petrolero, un sector muy importante para el desarrollo nacional que nuestro gremio, nuestro colectivo lo ha definido y lo ha estudiado. Estimado Miguel, muchas gracias y saludos también, Milton. Buenas Sí, muy tardes. buenas tardes, estimado Miguel. Es muy importante que en base a esta coordinación podamos estar en tu prestigiosa radio Horizonte y también en Más Petro EC. Estamos enlazados y estamos a las órdenes y gracias por tu invitación, Miguel. Adelante. Bueno, y hoy es el decreto ejecutivo número 95 y el plan de reactivación quinquenal, perdón, de intervención en la producción petrolífera. La aspiración es explotar 1 millón de barriles de petróleo diarios, así es que ese es el tema. Hay una propuesta del gobierno central, un decreto ejecutivo que es el 95, sobre esto estaremos ahondando, así es que adelante, le escuchamos. Muchas gracias nuevamente, pues, estimado Miguel, y por medio de usted, pues, a toda la amplia audiencia. Bien, nosotros aquí tenemos un análisis exhaustivo de este decreto. En las cosas más puntuales, por ejemplo, podemos Tu audio está un poquito. Antes, estimado Milton, en los que nosotros tenemos a ver, ahí se escucha. Sí, ahí te escucho. No, Sí, no teníamos Saludos. buen retorno. A ver, Bueno, adelante. Bien, no sé si podemos mirarle un poquito antes los considerandos, pero bien, en los considerandos hay un punto importante, ¿sí? En el artículo número 313 de la Constitución de la República, prevé de que el gobierno nacional tiene que manejar los recursos naturales con mucha parte técnica, mucho conocimiento operativo y sobre todo con mucha eficiencia. Entonces, bien, la eficiencia lamentablemente no se la ha llevado adelante por tal razón que la producción nacional hoy por hoy está bajando. Vamos adelante. Aquí tenemos entonces ya los artículos, el artículo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que hace referencia exclusivamente, si vemos en el artículo 2, ¿no? En el artículo 2, dice igualmente, el manejo eficiente del sector hidrocarburífero, competitivo, sostenible, ambientalmente responsable, basado en la innovación y garantizando la seguridad jurídica y potenciando la inversión nacional y extranjera y exportaciones. Este artículo 2, digamos, es el alma de toda la actividad petrolera. Esto es lo que nosotros hemos comparado. ¿Se está cumpliendo la Constitución de la República con todos estos 15 años de desgobierno en el sector petrolero o no? Nosotros encontramos que no se ha cumplido este artículo 2 en ninguno de sus elementos. Por tal razón, la coalición petrolera presenta un plan quinquenal de incremento de producción a 1 millón de barriles. ¿Cuál es el objetivo de incrementar la producción petrolera? Y a propósito, yo también soy del Carche, yo nací en San Gabriel, pues entonces en la calle Montufa, ¿no? Entonces, bien, yo como parte también de una provincia que viví ahí muchos años también, se ve la necesidad de que no solamente la gente se esfuerce sembrando papitas, sembrando trigo, sembrando maíz, frijol,
Y lo que Dios da en la zona, lo mismo la leche, el queso, el buen queso, ¿no es cierto? La buena papa la parte de, ¿cómo es esto? Canchaguano, Indúgel, y por el otro lado, la parte de Tulcán también, que hay muchas zonas ahí muy productivas de papa. Bien, no La es RA de suficiente. Huaca, el Ángel. Huaca, Ángel, sí, muchas gracias. Entonces, mire, el tema es de que el gobierno nacional tiene que dar un impulso, un apoyo al pueblo. Y eso no lo hemos visto durante estos 15 años, no lo hemos visto. No lo hemos visto, pese a que el Ecuador ha tenido el segundo boom petrolero en los años 2012, 2013, 2014, en que el gobierno nacional recibió cantidades enormes de dinero. Pero ¿qué pasó con la infraestructura? ¿Qué pasó con el apoyo a la agricultura? ¿Qué pasó con el apoyo a la ganadería? ¿Qué pasó con el apoyo a la agroindustria? Los fertilizantes, etc. Como conocedor también de estas áreas, bueno, yo como ecuatoriano y como carchense y pastuso, yo digo, bueno, hay tanto petróleo en el Ecuador que si ha explotado solamente el 12% y lamentablemente no se ha administrado adecuadamente y no ha llegado a la población, al pueblo, al campo, ni a la ciudad, pues ya es hora de producir 1 millón de barriles y sembrar ese petróleo directamente en la población. ¿Cómo yo pienso verle, por ejemplo, por decir algo, a San Gabriel, a Tulcán? Le quiero ver con infraestructura, le quiero ver con industria, le quiero ver esos campos bien atendidos técnicamente, ¿sí? Que haya parte digamos, agencias del Estado apoyando con semilla, apoyando con fertilizantes, apoyando con abono. Lo mismo en la parte agropecuaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí el ganador, digamos, el ganadero va a ganar más, el agricultor se va a desarrollar, también comprar el producto que producen y industrializarlo y venderlo y exportarlo hacia el exterior, de tal manera de traer divisas directamente al bolsillo del pueblo. Eso lo puede hacer el gobierno nacional, pero ¿cómo lo puede hacer eso? Con dinero. Pero si lamentablemente estos gobiernos socialistas nos han dejado con una deuda externa de 70.000 millones de dólares, con un déficit anual de 8.600 millones de dólares, ¿cómo podremos apoyar al pueblo? No hay manera, no hay manera. Y eso le decimos al señor Guillermo Lasso, que ahora o nunca, producimos el 1 millón de barriles ahora o nos quedamos con todos esos millones de barriles de petróleo en subsuelo, porque ya vienen las nuevas energías, 2014, 2040, 2050, en donde un barril de petróleo, el precio es ínfimo. Ahora tenemos la gran oportunidad y que no nos pase lo que está pasando con Venezuela. Venezuela, el país más rico de petróleo en el mundo, pero es el más pobre del mundo, a punto de que los venezolanos, lamentablemente, digamos, compañeros, amigos, etcétera, han salido de sus fronteras. Entonces, un poco eso quería informarnos. De ahí vamos un poquito avanzando en el decreto, ¿sí? Vamos adelante, por favor. Quería preguntarle qué va a pasar de pronto, ejemplo, si, ingeniero, si no me permite, ¿qué va a pasar, ingeniero, de pronto si llegamos a una sobreexplotación de petróleo, 1 millón de barriles diarios? Si es que las circunstancias externas de la OPEP, por ejemplo, no lo permiten o conlleva a disminuir el precio del barril. Ya, perfecto. No sé si podemos ponerle la filmina de las reservas. Bien, Ya te lo pongo. contestando la pregunta, estimado Miguel, pueblo ecuatoriano, Ecuador tiene tanto petróleo en subsuelo,
la filmina que vamos a presentar es datos oficiales del gobierno nacional, ¿sí? En donde se indica de que el Ecuador tiene 91.000 millones de barriles en subsuelo, de los cuales se ha producido 6.700 millones, lo que representa un 12% de todo el petróleo que existe, y en estos 50 años, o sea, en los 50 años se ha podido explotar el 12%. Entonces, no es que se va a sobreexplotar. Recordemos, países como Noruega ha llegado a producir hasta el 70% de los reservorios, ¿sí? Y en el Ecuador nos hemos quedado con el 12%, y además de eso nos han hecho creer de que el petróleo ya se acaba. Ahí podemos, por ejemplo, ver en la primera columna, ¿sí? Dice petróleo original in situ. ¿Cuánto en la cuestión de reservas? 41.800 millones. En la cuestión de recursos contingentes, 43.300 millones. Recursos prospectivos, 6.300 millones. Un total de 91.000 millones, 91.400 millones. Entonces, en la tercera columna, ahí es el porcentaje del petróleo que ya se ha producido. Y como nosotros podemos ver en la primera fila, ¿sí? Es el petróleo que se tiene, digamos, desarrollado, ¿no? Del cual solamente se ha producido, bueno, ahí hay que actualizarlo, está alrededor de 6.600 millones. 6.600 millones, ¿sí? Solamente de ese tipo de acumulación. Pero tenemos todavía mucho más que desarrollar, recursos contingentes, recursos prospectivos, en donde no se ha producido un barril. Estamos mirando en la cuarta columna, ¿sí? Estamos mirando la cuarta columna, que solamente de la categoría de reservas se ha producido 6.600. De la categoría de recursos contingentes y prospectivos no se ha producido nada. Y el gran total del país solamente se queda de una manera totalmente doméstica, ¿sí? No técnica, digamos, no científica, en 6.600 millones. Mire, entonces, estimado Miguel, no es que se va a acabar el petróleo, no es que se va a hacer una superproducción, ¿sí? Me gustaría que se haga una superproducción con respeto al ambiente y también sembrando ese petróleo a la ciudadanía ecuatoriana, porque mire, tanto petróleo se nos va a quedar abajo que no nos va a servir de nada, ¿sí? Tenemos que producir ahora, monetizar, transformarle en dólares y entregar al pueblo, Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es que se quiere dejar tanto petróleo abajo. Nos han hecho creer los piqueros de antaño y estos grupos y estos gobiernos socialistas, que ya no hay petróleo. Ese es otro punto que nos ha tocado lidiar, ¿sí? A pesar de que esta información es del Ministerio de Energía y Recursos Naturales. Esta información no es de nuestra situación, personal o del grupo, ¿no? En cuanto al precio, el precio se va a ir caotizando conforme va a ir pasando los años, hasta el 2040, 2050, a lo mejor el barril de petróleo valga 5, 6, 8 dólares, que posiblemente ni siquiera alcance a pagar los costos de producción, ¿sí? Entonces, si no alcanza a pagar los costos de producción, prácticamente ese recurso ya no sirve explotarlo. Entonces, bueno, o producimos ahora o no producimos nunca, ¿sí? El tema es producir ahora el 1.000.000 de barriles, y eso es lo que tiene el espíritu, el decreto 95, ¿sí? De traer inversión extranjera. Empresas de músculo económico, músculo técnico, científico, de tal manera de poder explotar de una manera racional, sin afectar al medio ambiente y beneficiando a los pueblos, nacionalidades indígenas y en forma general al pueblo, 17 millones de ecuatorianos.
Sí, adelante. Miguel, ¿me permites, Milton, te quiero hacer una aclaración? Mira, Ecuador ya no pertenecemos a la OPEP. Ya no tenemos ninguna restricción en producción, en límite de volumen de producción diario. Justamente el gobierno anterior, o en la época del ministro Pérez, ya se hizo la gestión de salirse, que el Ecuador salga de la OPEP, justamente para poder incrementar producción. Entonces no hay ninguna limitante en ese aspecto, estimado Miguel. Adelante, Miguel. No, bueno, gracias por la aclaración, ¿no? Y por traernos a colación este recuerdo. Pero sin embargo, la OPEP es la que de alguna manera establece los precios referenciales a nivel de país, a eso me refería, ¿no? Bueno, tenemos unos marcadores, tú sabes, unos referenciales, es el WTI, el Brent, ¿no? Nosotros nos manejamos con el WTI, y al momento, mira, Miguel, está sobre los $72 por barril. Es una cifra muy importante para que nosotros podamos incrementar producción y traer más que nada inversión para que produzcan. Es el momento adecuado, es el momento oportuno. Y justamente este decreto 95 va encaminado a eso, a lograr que vengan inversiones, que venga inversión tanto extranjera, local, y que se invierta en este recurso tan importante. Adelante, Miguel. Bueno, una de las inquietudes es de que se aproveche estos recursos naturales a beneficio del pueblo ecuatoriano, estableciendo mecanismos claros y precisos en cuanto al aprovechamiento de este recurso. Es decir, la empresa privada o la inversión extranjera que pueda invertir en nuestro país debía tener un margen de utilidad o de ganancia. Igualmente, el país que le facilita o de donde se extrae este recurso natural que es el petróleo debe tener un poquito de coherencia entre las empresas y también el beneficio del país. No como en otros años que creo que tenían el 80% las empresas y el 20% de utilidad para el Ecuador. Entonces un poquito debe equilibrarse entre la empresa y el beneficio del país. Debe establecerse esos parámetros. Y otro es de que el país debe garantizar la situación, podríamos decir, un poquito de confianza, tanto jurídica como social, económica, política en nuestro país para que la inversión extranjera pueda invertir en nuestro país. Sí, estimado Miguel, definitivamente el decreto 95 recoge todas estas expectativas. Esperamos de que en este caso el señor ministro del ramo vaya atendiendo adecuadamente y a la altura de las necesidades lo que los diferentes petitorios de este decreto 95. Efectivamente va dirigido al incremento de producción, a pesar de que estuvo escrito en el borrador del decreto que se debe de incrementar la producción hasta 1 millón de barriles. No sabemos por qué razón ese número fue eliminado, estimado. Ese sí es un punto de observación nuestra. Cualquier plan debe de tener un valor específico como meta, porque de decir, vamos a incrementar la producción, a lo mejor como se incrementa 10 barriles, cumplió la meta, incrementar la producción, pero no se puede cuantificar cuánto se incrementó. Nosotros hemos venido proponiendo de hace 2 años y al señor presidente Guillermo Lazo, 1 año, 1 millón de barriles. Esa es la meta. Y sabemos de que el señor presidente en Posorga, la semana pasada, nuevamente ratificó que después de avanzar con los 9 millones de vacunados, el siguiente proyecto será aumentar la producción a 1 millón de barriles, lo que a nosotros definitivamente nos pone bastante, digamos, contentos. Sin embargo, estamos muy, digamos, cuidadosos de qué acciones se van a ir llevando adelante,
porque hasta el momento lo que sabemos desde que se ha reunido el señor ministro con 4 empresas y no se sabe nada. No se sabe nada de los resultados, pese a que en el decreto 95, ¿sí? En el numeral, me parece, en el numeral, a ver, en el numeral QR, indica de que ese tipo de negociaciones tienen que ser públicas. O sea, el resultado de estas reuniones tienen que ser públicas y debe ser de conocimiento de la población. Es una situación de que al momento no vemos. O sea, el decreto ejecutivo, pensaríamos de que a lo mejor la próxima semana o el próximo mes tal vez, porque obviamente le dio 100 días, todas esas negociaciones, todo ese resultado de la ejecución y desarrollo de este decreto 95 va a ser publicado. Y usted y yo y el hombre de a pie lo va a poder mirar los resultados y eso es bueno. Nosotros estamos de acuerdo con el señor presidente de la República de que es un documento íntegro que va a permitir a la población hacer seguimiento de este recurso, el recurso más importante que tiene el Ecuador. Ahora, la cuestión de las inversiones. Tenemos que, obviamente, obligatoriamente, traer la inversión extranjera, porque si no traemos la inversión extranjera y la inversión también nacional, los ecuatorianos, sabemos que hay ecuatorianos que de alguna manera tienen recursos, inviertan también en la industria petrolera. Para aquello se necesita seguridad jurídica y como usted decía, Miguel, tiene que haber confianza, tiene que haber confianza. Para eso nosotros estamos proponiendo de que la Petroecuador, como fue en Colombia, pase directamente a ser Petroecuador S.A. Y está también en el decreto 95, me parece que está en el literal S, en el cual se pide, ¿sí?, que se tome acciones para que la Petroecuador pueda transformarse en una empresa que cotice en los mercados internacionales. Como nosotros podemos ver en el S, en el primero, ¿sí?, dice claramente, realizar todas las acciones necesarias para la implementación de las mejores prácticas empresariales y de buen gobierno corporativo de la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, a fin de establecer las condiciones idóneas que permitan transformarla en una empresa que se cotice en mercados internacionales. Entonces, este dato es súper importante si nosotros queremos cambiar el esquema de la gestión. Ya no va más esa gestión doméstica, corrupta, negocios bajo la mesa. No, necesitamos una empresa moderna en donde todo esté claro, donde las cuentas no maneje un grupo de amigos, en donde las cuentas y la contabilidad sea auditado mensualmente, diariamente, quincenalmente, etcétera. Eso es posible, sí, en una empresa, sociedad anónima, como lo tiene Colombia. Recordemos, ¿no? El vecino país del norte, cuando estuvo el gobierno de Uribe, 2003, 2004, históricamente, terminó con la Ecopetrol pública y con decreto ejecutivo, acuerdo ministerial, creó la Ecopetrol S.A. y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia también de Promociones, ¿sí? 3 elementos fundamentales, 3 organismos fundamentales con los cuales llegó al 1.000.000 de barriles. Entonces, concluyendo, fundamental entonces, cambiar la visión, cambiar la gestión. ¿Y cómo vamos a cambiar la gestión? ¿Cómo vamos a cambiar la visión? Cambiando el personal, ¿sí? No, como pues para mis coterráneos, que he tenido la oportunidad de pasar por las universidades. Conocemos en las universidades y nos enseñan desde el primer curso, ¿sí?, en la parte de ingeniería, el físico más grande del mundo,
Einstein, el que hizo la bomba atómica o la teoría de la bomba atómica. La relatividad. Sí, de la radioactividad. Para tener resultados diferentes, obligatoriamente tiene que cambiarse los procesos, la visión y en ese caso la gente. ¿Sí? De otra manera, si estamos con los mismos actores, tendremos los mismos resultados. Entonces, ingeniero, si me permite hacerle una pequeña interrupción. Ya hay voces de algunos sectores, incluso de los trabajadores mismos que trabajan en las empresas petroleras, ambientalistas y otro tipo de población, de sectores y actores sociales, que digan que esto significaría una privatización de las empresas petroleras del país. definitivamente, ¿me escuchan? Sí, adelante. Definitivamente, como Jorge Gallardo, que, bueno, un economista de alto nivel, reconocido a nivel nacional e internacional, ¿qué es lo que él viene diciendo? El problema económico del Ecuador es el problema de la administración. O sea, cuando usted no sabe administrar sus pocos recursos o sus muchos recursos, definitivamente va a la quiebra, ¿sí? Aquí, lamentablemente, en el Ecuador, estos 15 años pasados ha sido de despilfarrar los recursos económicos que ha tenido el Ecuador, ¿sí? Entonces, si no tenemos una buena administración, ¿sí? Y seguimos con la corrupción, lamentablemente no vamos a tener ningún resultado. Guillermo Lasso lo dijo en una de sus entrevistas. Ecuador puede salir adelante. ¿Cómo puede salir adelante? Administrando sus suficientes recursos que tiene para la educación, para la salud y para el desarrollo del país. Pero qué mejor situación sería de que si se incrementan las arcas nacionales con recursos nuevos, pues ir avanzando también en el apoyo del pueblo. Entonces, bien, el problema es simplemente saber negociar con las compañías privadas, ¿sí? Negociar. Ese es otro punto fundamental, que tiene que haber gente que quiera el Ecuador, que no negocie bajo la mesa, porque ahí sí es un problema tremendo, que negocie directamente sobre la mesa y que esos resultados de la negociación sean ecuánimos. Ganar y ganar. La compañía viene con su capital, ¿sí? Viene con sus técnicas, con su tecnología, vale, por decir, $1,000. El Estado ecuatoriano, ¿qué pone? Pone su petróleo, o sea, su recurso natural, pone su infraestructura, que ya lo tiene en el oriente, y pone también la cuestión del conocimiento y del data room y toda la información, porque la información también tiene un valor importantísimo. Bueno, entonces vamos negociando, estimado Miguel. Usted con su dinero, usted con su técnica, con su ciencia, nosotros con nuestros recursos, con nuestra infraestructura, con nuestra información técnica científica, y vamos balanceando un modelo económico de tal manera de que la ganancia después de gastos, amortización de la inversión, etcétera, ¿cuánto sale de ganancia neta? Y esa ganancia neta, pues obviamente la repartición entre el inversionista y también del pueblo ecuatoriano. Recordemos, el Ecuador está quebrado. El Ecuador no tiene dinero. El Ecuador no puede invertir en el sector petrolero. El IES, le sacaron el dinero al IES, supuestamente invirtieron en el sector petrolero, pero vemos que no se ha devuelto ese dinero. Es otra deuda, digamos, pública que el gobierno nacional tiene. Imagínense que prácticamente no tenemos de dónde invertir. Por tal razón, nuevamente, seguridad, confianza tiene que dar el Ecuador. En chocolate espeso, las cosas claras, va el tema petrolero, y no solamente en petróleo, también en minería, también en la parte eléctrica, en los saltos de agua. Solamente se tiene
explotado el 25% de saltos de agua. Ese es un punto importantísimo también, generar energía eléctrica limpia y renovable, ¿sí? Entonces, el Ecuador tiene tanta riqueza, pero con una administración, como ha venido sucediendo, es totalmente doméstica, maliciosa y corrupta, el pueblo ecuatoriano sí está varado, está quedándose pobre, no tiene plazas de trabajo y si no cambiamos 180 grados al norte, no la va a tener nunca. Ahora o nunca, momento de producir 1 millón de barriles, estimado Miguel. Agradecerles por sus análisis, por sus reflexiones y por hacernos conocer al país, a la región norte de nuestro país, sobre estos temas muy importantes. Sí, una cosa nomás. El mejor aprovechamiento de los recursos naturales a través de la explotación y la inversión externa. Como siempre, agradecerles. Con ustedes estuvo el magíster PH Vladimir Cerón, presidente de la Coalición Petrolera y Energética, al igual que agradecemos y felicitamos también por su participación al ingeniero Milton Freire como vicepresidente. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado Miguel. Continuamos hasta la próxima semana. Muy hasta pronto. Muchas gracias. Son exactamente las 13 horas con 32 minutos. Unos minutitos más. Y volvemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Buenas